Es probable que alguna vez, al revisar las soluciones y las explicaciones de cómo salían los problemas de alguna ronda de regional previa de ICPC, hayas visto que salía con flujo. Y quizás dijiste, no, flujo, corte, grafos, esas cosas nunca las aprendí. Este video es la solución. Vamos a ir viendo una serie de técnicas y resultados importantes que se usan bastante en programación competitiva para resolver distintos problemas. Así que si te quedas hasta el final y ves todo el video, ya las vas a conocer y vas a tener las herramientas para resolver esos problemas. Nuestro primer paso entonces en este viaje para entender los resultados clave sobre flujo y corte en grafos va a ser entender qué es un flujo. La definición de flujo en grafos. Todo empieza con lo que es una red de flujo. Y una red de flujo se le llama simplemente a un grafo dirigido. O sea que vamos a tener nodos y aristas que los conectan dirigidas como flechas. Pero además una red de flujo tiene dos nodos especiales, S y T. A S lo llamamos la fuente y a T lo llamamos el sumidero. Y además en una red de flujo cada arista viene con una capacidad. La capacidad es un número no negativo que lo que va a indicar es para cada arista cuánto flujo se puede enviar por ahí como máximo. Por eso se llama capacidad. Todo esto entonces es exactamente una red de flujo. Se le llama eso a un grafo dirigido con capacidades no negativas en las aristas y dos nodos distinguidos. Uno que es la fuente y otro que es el sumidero o el inicio y el fin. El origen y el destino. Entonces, en una red de flujo podemos tener un flujo específico. Y ahí entonces surge la pregunta, ¿qué es un flujo? La pregunta clave. En cierta forma, un flujo es como que generaliza a un camino. Porque un camino en un grafo va a ser indicar por qué aristas hay que viajar por el camino. Y cada arista tiene que ir a continuación de la siguiente. Si yo llego a un nodo por una arista, tengo que salir de ese nodo por otra arista. No me puedo teletransportar, digamos. Entonces es como que si viajara una persona por el grafo moviéndose por el camino. Y un flujo es como una generalización, es como si hubiera varios caminos, porque es como si fueran varias personas viajando por el grafo a la vez. O varios camiones, o varios autitos, o como que fuera agua viajando por cañerías, que son las aristas. En general es algo que fluye, esa va a ser la intuición. Entonces matemáticamente, en cierta forma, hay que indicar cuánto hay que mandar por cada arista. ¿Cuántas personas van a estar usando esa arista para viajar? Que en el caso del camino sería en cada arista decir, bueno, 0, 1, ¿la uso o no la uso? Y así formo el camino. Pero en el caso de un problema de flujo, que es como que yo me imagino que mandara muchos caminos a la vez por el grafo, en cada arista podrían estar viajando dos personas, podría estar enviando dos caminos por ahí, podría estar enviando dos unidades de flujo, le llamamos. Entonces, matemáticamente, un flujo en un grafo va a ser asignarle un numerito, un valor de flujo a cada arista. Entonces el flujo más obvio posible es ponerle un 0 a todas las aristas. Si yo elijo enviar un 0 de flujo por cada arista, tengo siempre un flujo válido que no envía nada. Sería como el flujo trivial. Pero bueno, en esta intuición de los caminos, si yo quisiera enviar una persona por acá arriba, digamos, y una persona por acá, ese flujo correspondería a enviar una unidad de flujo en cada una de estas aristas de acá arriba, en enviar una unidad de flujo en cada una de estas aristas por acá abajo, y en todas las demás aristas no estaría enviando nada, así que quedarían con 0. En estos ejemplos que venimos usando, enviamos 0 o 1 de flujo por cada arista, pero esto no tiene por qué ser así. Fíjense que con esta analogía de que estoy enviando personas a viajar por el grafo, a mí se me puede ocurrir ahora mandar una tercera persona que haga este recorrido indicado en magenta, que se solapa con el recorrido que hacía la primera persona que vimos. Pero bueno, el flujo simplemente indica en cada arista cuántas personas tienen que pasar por ahí. Así que este nuevo flujo de ejemplo tendría una persona pasando por acá, una pasando por acá, y ahora dos personas pasando por esta arista y dos personas pasando por esta arista. Si dibujara para orientarnos nosotros esas tres personas viajando que nos estamos imaginando, una iría por acá arriba, una haría esta vueltita, y la tercera va por acá abajo. Pero esto es la analogía que hacemos nosotros y una cosa que modela el flujo. Pero matemáticamente el flujo son los numeritos. El flujo es solamente decir en cada arista cuánto viaja. Y fíjense que ya vemos algo interesante si miramos con atención, que es que el mismo flujo, matemáticamente el mismo flujo, los mismos numeritos, pueden modelar varios conjuntos de caminos que dan lugar a esos mismos numeritos. Es decir, un mismo flujo se puede descomponer en caminos de varias maneras distintas. Por ejemplo, viendo estos números, otra explicación habría sido que la persona de abajo va por acá y se cruza para arriba y luego hace todo esto. Y luego otra va como por acá, todo por el medio. Y finalmente una va como antes, todo por arriba.
Estos son otros caminos distintos de los anteriores, pero que generan los mismos numeritos. Entonces los caminos exactos en realidad no nos van a importar, sino solo estos numeritos del flujo de cuánto enviamos en cada arista. Ahora, no podemos poner cualquier cosa en estos numeritos, justamente para que respeten esto de que se puede descomponer en caminos y que modelan que estamos enviando cosas y moviendo cosas de un lugar a otro, pero sin crearlas y destruirlas de la nada. No puede aparecer una persona espontáneamente en medio de un nodo porque sí. Lo que hacemos es pedirle dos condiciones al flujo. La primera condición que le pedimos, que es la más importante, es la de conservación del flujo. ¿Qué es esto que yo decía? De que no se creen ni se destruyan unidades de flujo, que se vayan moviendo de acá para allá las cosas que estoy moviendo. Entonces, matemáticamente, esta condición lo que dice en cada nodo es que si yo miro las aristas que ingresan al nodo y las que salen, y considero el total de flujo que elegí enviar por las aristas que entra y la cantidad de flujo que elegí sacar por las aristas que salen, la condición de conservación exige que lo que entra sea igual a lo que sale en total. Si nos fijamos de vuelta en nuestro ejemplo, eso pasa. Por elegir un nodo cualquiera, este de acá, a este de acá del medio están ingresando 2 unidades de flujo en total y también están saliendo 2. O eligiendo este de acá arriba, también ingresan 2 unidades de flujo a través de 2 aristas diferentes en este caso, y también salen 2 unidades de flujo, todas concentradas en una sola arista que tiene valor 2 el flujo por esa arista. Para la regla de conservación hay solamente 2 excepciones, que son los nodos S y T. Ya que justamente como son el origen de donde salen los caminos y el destino a donde llegan las cosas que estamos moviendo, en esos nodos no hace falta que se conserve. Y si miramos por ejemplo de S, acá están saliendo 3 en total unidades de flujo, y a T también están llegando 3. Si miramos el neto que sale sería más 3 en S y menos 3 en T. Y en los demás nodos el neto sería 0 porque entra y sale exactamente lo mismo. Esta idea del flujo neto que sale es completamente análoga a la divergencia de análisis, solo que en este caso es todo discreto. La otra condición que tenemos que exigirle a un flujo para que sea válido es la restricción de capacidad. Y esa es muy intuitiva. Como su nombre dice, le vamos a pedir que en cada una de las aristas no enviemos más flujo por ahí que lo que dice su capacidad, que venía dado en la red de flujo. Es decir, en la red de flujo viene dada la capacidad de cada arista, pero no nos viene dado cuánto hay que enviar de flujo por ahí. Y un flujo en concreto es una elección de cuánto enviar por cada arista, los numeritos en verde sería el flujo, que respete las dos condiciones clave, la de conservación y la de capacidad. Aprovecho para agradecer a todos los mecenas del canal, y más en general a todos los ayudantes del santo que son los que eligieron el tema de este video. Y hablando de tema, el siguiente tema que veremos va a ser el tema de corte. Y ahora te puede parecer que vamos a ver un tema totalmente distinto, entonces para qué hable de flujo, pero quédate, yo te prometo que todos los temas se van a conectar y todo va a tener sentido. Y de hecho vamos a ver 2 definiciones de corte, no una. Porque para resolver problemas conviene saber las dos. Según cada problema conviene usar una o conviene usar la otra. Son bastante similares en algunos sentidos equivalentes, pero no son idénticas. Si tenemos una red de flujo, o sea un grafo dirigido con capacidades en las aristas, corte de vértices, teniendo en cuenta que tenemos un nodo origen y un nodo destino ya definidos, como siempre, la fuente y el sumidero S y T, se obtiene eligiendo alguna partición de los nodos en 2 conjuntos, de manera que uno de los conjuntos tenga al nodo S y el otro al nodo T. Esto que tengo dibujado sería una posible partición, o sea que sería un corte en vértices del grafo. Para todos y cada uno de los vértices elijo de qué lado va, si va del lado de S o del lado de T. Y bueno, S y T tienen que estar de lados diferentes, por regla. Como observación, vemos que va a haber exactamente 2 a la n-2 cortes en vértices, donde n es la cantidad total de nodos del grafo. Porque para cada nodo de los que no son ni S ni T, tengo 2 opciones, o lo pongo del lado de S o lo pongo del lado de T. Simplemente por poner más ejemplos, otro corte sería decir que estos 2 nodos quedan del lado de S y todos los demás quedan del lado de T. Esto no tiene por qué ser conexo. Cualquier subconjunto vale. Yo podría decir, vamos a usar amarillo, que este nodo y estos nodos los pongo del lado de S y que todos los demás, vamos a poner en verde, los pongo del lado de T. Ahí partí en 2 conjuntos y no me queda conexo de alguna manera, pero cumple mi definición. Así que eso es un corte en vértices válido. Y de hecho del dibujo vamos a entender una noción importante que es la capacidad de un corte. Si tengo un corte en vértices, yo me puedo preguntar ¿cuánto es lo máximo
cuánto es lo máximo de flujo que yo puedo llegar a mandar por este grafo teniendo en cuenta este corte. ¿Por qué damos esta definición de corte en definitiva? Porque se relaciona con flujo. Podemos mirar un corte para sacar cuánto flujo viaja en total de S a T. Por ejemplo, consideremos este corte de vértices, poner estos 3 vértices del lado de S. Supongamos que ahora además en la red tengo justamente las dos cosas. Tengo algún flujo ya puesto en la red, o sea, ya le asigné a cada arista algún valor de flujo, respetando las dos restricciones, la de conservación de flujo y la de capacidad. Por ejemplo, ahí tenemos marcada en el pizarrón una asignación con un valor de flujo en cada una de las aristas en verde. Si pensamos como siempre esta analogía de que el flujo es como enviar muchas cosas a que viajen, como si fueran camiones que se desplazan de S a T y cada camión describe un camino. Aprovechando mi corte, ¿cómo puedo usarlo para tratar de calcular cuántos camiones están viajando de S a T en total? Bueno, justamente hay una relación importantísima entre un corte y un flujo. Siempre podemos usar las aristas que cruzan el corte para calcular el valor neto total de flujo de cuánto está viajando de S a T. ¿Por qué? Porque justamente nuestro corte va a poner algunos nodos del lado de S y los demás del lado de T. Entonces todos los camiones que terminen llegando de S a T en algún momento tienen que cruzar de lado. Y bueno, quizás su trayectoria es muy complicada y pueden ir y volver varias veces, o sea, no necesariamente cruzan una sola vez. Pero lo importante es que si solamente considero las aristas que cruzan, es decir, que tienen un extremo en el conjunto de S y el otro extremo en el conjunto de T, si yo analizo solamente esas 4, es decir, volviendo a la analogía de los camiones que viajan, si yo voy y pongo sensores de control o puestos de peaje o guardias o algo que solamente mire esas aristas, las que cruzan el corte, las que tienen un extremo de cada lado de los conjuntos del corte, mirando esas solas y mirando solamente esos valores de flujo me va a alcanzar para computar el flujo neto total, porque todo lo que se mueva por las demás aristas se queda dentro del mismo conjunto, entonces no va a servir para viajar ni de S a T ni de T a S. Entonces, para cualquier corte de vértices y para cualquier flujo en la misma red, cualquier combinación, no tienen por qué tener relación ese corte con ese flujo, yo puedo calcular el valor total de flujo que está viajando neto de S a T simplemente mirando las aristas que son cruzadas y viendo por cada una la dirección primero. Por ejemplo, esta primera arista va del conjunto de T al de S, o sea que si yo quiero mandar flujo de S a T como es lo habitual, esta arista estaría restando flujo, lo saca de mi conjunto objetivo con T y me lo trae para el conjunto de S. Pero en este caso el valor es 0, así que bueno, resta 0. Luego miro esta arista que cruza y esta está enviando una unidad de flujo, por ahí pasa un camión, pero bueno, ese va hacia el conjunto objetivo, digamos que es el que tiene a T. Mi objetivo final va a ser llegar a T, así que esa suma una unidad de flujo que viaja de S a T. Pero después tenemos esta arista que vuelve y que tiene flujo positivo 1, así que esa nos está restando una unidad de flujo que había llegado al conjunto de T, pero volvió, entonces menos 1. Y finalmente, la última arista de las que cruzan este corte tiene un valor 4 de flujo, entonces está enviando más 4. Este total da 4 justamente, entonces el valor de este flujo, le podríamos llamar, es 4 en este caso. Esta es una relación general que es muy útil para razonar en problemas donde hay cortes con pocas aristas, porque en un corte con pocas aristas justamente es como que miramos ese corte y con mirar muy pocas aristas sabemos el valor del flujo, el valor total de flujo que viaja de S a T. Fíjense que además esto anda con cualquier otro corte. Si yo hubiera elegido un corte que pone a T solito y a todos los demás del otro lado, bueno, las únicas aristas que cruzan ese corte son las que tocan T. Y ahí vemos inmediatamente, todo entra hacia T y hay 4 de flujo en total. También hubiéramos llegado a la misma conclusión. El valor de este flujo es 4, porque no depende del corte el valor de flujo, solo depende de por dónde van los camiones, o sea que solo depende del flujo. Pero podemos usar cualquier corte como herramienta para calcularlo. Este sería como el corte que tiene lo más chiquito posible el conjunto de T. El opuesto sería el corte que tiene lo más chiquito posible el conjunto de S. Pone S de un lado y todos los demás nodos del lado de T. Y ahí alcanza con mirar las aristas que tocan a S. Y ahí llegaríamos a la conclusión que 0 vienen por acá, así que no afecta, resta 0 eso, pero no afecta. Y luego sumando las que salen de S, 1 unidad de flujo más 3 unidades de flujo, 4. Y con cualquier otro corte de este grafo que miremos vamos a llegar a la misma conclusión, de que el flujo es 4, porque solo depende de los valores en verde. Y esto nos lleva a una noción re importante que es la noción de capacidad de un corte. La capacidad de un corte sale de pensar, a ver, ahora que sabemos cómo usar un corte para calcular cuánto es el valor neto de flujo, para un cierto flujo dado, bueno, pensemos mirando solo las capacidades originales, lo que acá está en blanco.
si todavía no sabemos cuánto es el flujo, si solo tenemos las capacidades en blanco, como nosotros sabemos qué cuenta hay que hacer para sacar el valor neto de flujo mirando este corte, en concreto hay que agarrar las 4 aristas estas que cruzan el corte y sumar esos valores de flujo para las que van de S a T y restar esos valores de flujo para las que van de T a S, nos podemos preguntar, bueno, ¿cuánto es la máxima capacidad que nos muestra este corte en sí? O sea, ¿qué sería el caso optimista? ¿Qué pasa si pienso que mando todo el flujo posible? Bueno, ahí me fijo las que restan, en este caso son estas dos, las aristas que vuelven marcha atrás cruzando el corte. Y en esas supongo que no viene nada, porque esas son las malas, digamos, esas restan. En el ejemplo que vimos recién, que haya flujo volviendo de T a S por esta arista, nos restaba 1. Entonces, si yo quiero mandar lo máximo posible, bueno, seguro mejor que menos 0, digamos, no puedo hacer. Si encima resto, estoy empeorando. Y para las otras, para las que van de S a T, las capacidades me dicen cuánto es lo máximo que podría haber de flujo alguna vez. O sea, acá en este ejemplo, esta arista tiene capacidad 1, entonces nunca voy a poder mandar más de 1 de flujo por acá. Y esta de abajo tiene capacidad 8, así que nunca voy a poder mandar más que 8 de flujo por acá. En este ejemplo, justo, el flujo en verde de ejemplo estaba mandando 4. Pero cualquier otro flujo, no solo este que estoy mirando de ejemplo, sino solo mirando las capacidades puedo deducir que cualquier flujo, como máximo por acá mandará 8, con suerte no resta nada acá, como máximo por acá mandará 1 y con suerte no restará nada por acá. Entonces, viendo este corte, se ve que ningún flujo nunca puede mandar más de 9. O sea, ya puedo deducir mirando este corte, seguro que es imposible mandar más de 9 camiones de S a T en esta red, porque no dan las capacidades. Pones peajes acá y supones, bueno, que nadie reste, porque si resta baja encima el flujo. Y por las que van de S a T, sumo sus capacidades y me da una cota para lo máximo que podría mandar. Eso se llama la capacidad del corte. La capacidad del corte, este que está acá en amarillo, es 9. Este corte tiene capacidad 9 y la capacidad del corte no depende del flujo. Es una capacidad solamente del corte, ¿sí? Entonces vemos que el corte, esto que está marcado en amarillo, la elección de cómo partir los nodos en dos, tiene una capacidad. Yo al corte, sin saber qué flujo estoy mirando, solo mirando las aristas que van y sumando sus capacidades y ignorando las que vuelven, porque esas no las quiero usar, puedo obtener una cota a lo máximo que podría mandar de flujo en cualquier flujo. Y además, en este caso, tengo un ejemplo de flujo ya marcado que obtiene un valor 4 y ese valor no depende del corte. Ya vimos que lo puedo calcular con otros cortes y obtengo el mismo valor. Y fíjense que se da una relación, que no es casualidad. 4 es menor o igual a 9. Y esto sale del análisis que hicimos recién, o sea, la capacidad de este corte en particular, pero podría hacer el mismo análisis con cualquier corte. La capacidad de este corte es una cota que me dice lo máximo de flujo que podría haber. Entonces, esto que pasa en este ejemplo de que el valor del flujo es menor o igual a la capacidad del corte, vale con cualquier par de flujos y cortes. Si yo tomo un flujo cualquiera F y miro su valor, cuánto está enviando, que lo puedo calcular usando un corte cualquiera de hecho, y siempre da el mismo valor. Y tomo un corte cualquiera justamente y miro su capacidad, que se saca independientemente del flujo. La capacidad de un corte es mirar las aristas que cruzan del conjunto S al conjunto T y sumar esas capacidades, porque es lo máximo que podría enviar. Bueno, la capacidad de un cierto corte C es siempre mayor o igual al valor de cualquier flujo. Entonces, para cualquier flujo y para cualquier corte vale esta desigualdad. Entonces, acá en esta red, como no me dieron iguales, yo me podría preguntar, bueno, ¿habrá una forma de mandar más de flujo acá? Porque estoy enviando solo 4 con esta solución en verde. Y bueno, este corte me muestra una capacidad de 9. Capaz que se puede enviar. Quizás se puede encontrar un flujo de 9, quizás no. Porque de hecho, fíjense que mirando así muy rápido, si yo analizo este otro corte, ahí las aristas que cruzan son estas dos nada más, que tienen capacidades 5 y 3. Así que ahí encuentro un corte de capacidad 8. Así que este otro corte tiene capacidad 8 y entonces cualquier flujo en este grafo como mucho va a tener valor 8. Nunca este otro corte me muestra que nunca voy a poder mandar más de 8 camiones de flujo. Como les decía, hay otra definición de corte que está muy relacionada, que es la definición de corte en aristas. Y un corte en aristas va a ser un subconjunto no de vértices, sino justamente de aristas. Y esta va a ser útil en problemas donde nos sirve modelar, lo que queremos es romper aristas para separar S de T. En el corte de vértices,
particionamos los vértices en dos para separar ese de t, pero es más simple, porque ni miramos las aristas y qué forma tiene el grafo. Podríamos elegir como queramos y bueno, es un corte válido. En el corte de aristas, la regla es que un corte de aristas es un subconjunto de las aristas, pero no cualquiera. No cualquier subconjunto de aristas da un corte en aristas válido. Tiene que tener la propiedad de que si ese subconjunto de aristas que elegimos las borramos todas del grafo, ya no quedan caminos de S a T. Entonces, por poner un ejemplo, este conjunto de 4 aristas que tengo acá marcado es un corte en esta red de flujo. Es un corte en aristas, porque si borro este conjunto de 4 aristas del grafo, ya no quedan caminos de S a T. De hecho, borrar solamente estas dos también hubiera sido un corte de aristas de S a T en este grafo, porque al borrarlas tampoco quedan caminos de S a T. Y hay muchos otros. Podría borrar estas 3 y también es un corte de aristas en esta red de S a T. Siempre está la opción de borrar todas las aristas y bueno, mínimo S existe y va a ser seguro un corte porque ahí ya no se puede viajar y nos quedamos en S. Para un corte en aristas también se define la capacidad del corte, pero es mucho más fácil acá. La capacidad del corte se define simplemente como la suma de las capacidades de las aristas. Entonces, por ejemplo, este corte de decir corto estas 3 aristas y ya no hay camino de S a T, tiene capacidad 3 más 8 más 10, 21. El primero que yo marqué, cortando todas estas 4 aristas, que no deja camino alguno de S a T, tiene capacidad 6 más 10 más 8 más 5. Que bueno, hay cortes de capacidad más chica. De hecho, en este ejemplo, cortar estas dos ya separa y logra que no haya camino de S a T y tiene solamente capacidad 8 más 6, 14. Entonces acá ya vemos que en problemas donde nos pidan desconectar dos nodos con el mínimo costo posible, donde el costo de romper cada arista nos lo dan, son problemas en los que reformulando nos están pidiendo un corte de aristas de mínima capacidad. Y como les decía antes, si bien no son exactamente iguales, hay bastante similitud y relación entre estos dos conceptos de corte en aristas y de corte en vértices, porque los dos sirven para acotar los flujos. O sea, con esta definición de corte en aristas y de capacidad del corte en aristas, también va a valer este mismo teorema de que el valor de cualquier flujo que se nos ocurra, como este que está acá en verde, es menor o igual a la capacidad de cualquier corte que se nos ocurra. Fíjense que si lo analizamos, este flujo está enviando solamente 3 unidades de flujo neto en total. Y bueno, todos los cortes que vimos tenían capacidad mayor a 3. Por ejemplo, si corto estas 3 aristas, que da un corte válido, ya no quedan caminos de S a T. Si hubiera cortado solo 2, quedan caminos de S a T en esta red y entonces no sería corte válido en la de aristas. Este corte de estas 3 aristas tiene capacidad 3 más 8 más 10, 21, que bueno, es claramente mayor a 3. Pero esto vale siempre y la demostración es similar a lo que pasaba antes. Podemos considerar el conjunto de aristas que borramos y podemos pensar, bueno, ¿cuáles son los alcanzables desde S en lo que quedó? ¿A cuáles sí podemos llegar? A T no vamos a poder llegar seguro, porque si no, esto no sería un corte en aristas, es la definición, que al borrarlas ya no se puede llegar a T. Entonces hacemos un recorrido del grafo y vemos hasta dónde podemos llegar. En este ejemplo nos quedaríamos acá. Todos estos nodos son alcanzables, viajando por acá, viajando por acá, viajando por acá, pero si intentamos propagar ya no se puede viajar a los demás. Entonces vemos que razonando a partir de un corte en aristas, a ver a cuáles podemos llegar y a cuáles no, se nos forma automáticamente un corte en vértices, porque a los que podemos llegar va a ser un conjunto que contiene a S pero no a T, y bueno, los demás al revés, son los demás de la partición y contienen a T. Y bueno, o casualidad, justo las aristas que definen la capacidad de este corte ST en vértices, que son las que cruzan de un lado al otro, son todas aristas que están en el corte de aristas que yo definí. Entonces, por lo mismo que antes, acá como máximo de flujo yo podría mandar optimistamente la suma de las capacidades de estas que van, y esa es mi definición de capacidad del corte en aristas. Así que sigue valiendo que no puedo mandar más que lo que me dice un corte en aristas de capacidad. Un detalle, como les decía, no son exactamente equivalentes porque en los cortes con aristas podría tener aristas de más, como esta de acá. Y bueno, esta suma a la capacidad de este corte de 3 aristas, pero cuando hago la cota del corte de vértices correspondientes, que ahora es el mismo, solamente necesitaría sumar estas dos. Pero bueno, menos todavía, o sea, si el flujo es menor o igual que la suma de estas dos, es menor o igual que la suma de las 3. Así que sigue valiendo esta condición clave. Cualquier flujo tiene un valor menor o igual a cualquier corte. No importa si el flujo es grande, si es chico, si el corte es grande, si es chico, y tampoco si el corte es en aristas o en vértices. Con las dos nociones vale el teorema clave de que cualquier flujo
tiene valor menor o igual a la capacidad de cualquier corte. Y fíjense que de este análisis sacamos una observación muy importante. Si nosotros encontramos un flujo F y un corte C, cualesquiera, no importa cómo, nos lo trajo un duende, nos lo regaló un duende. Pero tenemos la suerte de simplemente probar y encontrar que tenemos un flujo F y un corte C, tales que coinciden los valores, o sea, el valor de flujo coincide con la capacidad del corte. Entonces, si pasa eso, no son un corte y un flujo cualquiera. El corte es mínimo, automáticamente es de mínima capacidad, no puede existir otro corte de menor capacidad. Y el flujo es máximo, no puede existir otro flujo de mayor capacidad. Y esto sale del teorema de siempre. Si miro este flujo, el corte me está diciendo, bueno, cualquier flujo tiene como mucho de flujo. Pero como eso coincide con el de este que estoy mirando, este es máximo. Y si lo miro al revés, justamente como yo sé que el valor de cualquier flujo es menor o igual a la capacidad de cualquier corte, este flujo de acá que encontré me dice, bueno, cualquier corte que vos busques va a tener siempre capacidad por lo menos este valor. Pero el que tengo acá justo tiene esa capacidad. Entonces es el de mínima capacidad. Puede haber varios de mínima, pero es uno de mínima capacidad. Entonces esto nos da un criterio muy interesante para comprobar, digamos, para hacer un check de que un flujo es máximo. O al revés, para hacer un check de que un corte es mínimo. Porque si encuentro dos que coinciden, por la razón que sea, listo, valen las dos cosas a la vez. El flujo es máximo y el corte es mínimo. Lo que a priori podría pasar es que no siempre exista la igualdad. Capaz que no puedo encontrar un flujo y un corte que coincidan. Que el flujo máximo no coincide con el corte mínimo. Va a ser seguro menor o igual al corte mínimo el flujo máximo, porque cualquier flujo es menor o igual a cualquier corte, pero capaz que no coincide. Pensemos un poco en este ejemplo entonces, volviendo. En este ejemplo que teníamos antes, teníamos un ejemplo de flujo de valor 4 y nos preguntamos si se podrá mandar más. Y justamente sí, si empezamos a mirar las capacidades residuales que nos quedan todavía, es decir, cuánto podríamos aumentar el valor de un flujo sin pasarnos de la capacidad, vemos que todavía hay lugar para enviar más camiones. Por ejemplo, podríamos mandar un camión más todo por abajo y de hecho dos camiones, porque como en cada arista el valor que se está enviando está a distancia 2 de la capacidad máxima, si aumento en 2 los numeritos en todas esas aristas, voy a obtener un nuevo flujo válido. Porque se sigue conservando el flujo, sigue entrando a cada nodo lo mismo que sale, porque lo único que hice fue mandar dos camiones, así que a cada nodo intermedio entró y salió. S y T, los bordes, son las únicas excepciones. Y bueno, el nuevo valor ahora que voy a tener es 6, porque envié dos camiones más. Lo puedo comprobar igual a mano. Si miro acá este corte, están cruzando justamente 3 más 3 de flujo, 6. O si miro este corte, están cruzando 1 más 5. Y la que resta es justo 0, no envié nada restando, así que no cambia. Y bueno, un poco buscar flujos es así. Es como ir viendo por dónde podemos mover los camiones de acá para allá para que terminen llegando más. Por ejemplo, si miramos acá al medio, en este ejemplo, vemos una situación curiosa. Tenemos un ciclo de aristas que por todas estamos mandando flujo. Entonces, si lo pensamos, hay un camión yendo así, un camión yendo así y un camión yendo así. Bueno, no sabemos si es el mismo, pero podemos pensar que es el mismo y neto hay un camión girando en círculos haciendo nada. De hecho, esto es una propiedad general de flujo en grafos. Siempre que tengamos un ciclo por el que estamos enviando flujo, podríamos borrarlo y el valor total de flujo no cambia, porque en cada nodo deja de entrar lo mismo que deja de salir, así que se sigue conservando, las capacidades bajan, así que sigue siendo un flujo válido. Y justamente al mirar cualquier corte, si yo tengo un ciclo como este, en cualquier corte, como el corte empieza y termina en el mismo nodo, va a cortar el ciclo una cantidad par de veces, la misma cantidad de veces yendo para un lado que volviendo. Entonces el cambio al flujo, como va y viene lo mismo de un lado a otro varias veces por el ciclo, es una diferencia de 0. Entonces si ahora le resto 1 a cada uno de estos, voy a obtener un nuevo flujo con el mismo valor, pero que me dejó más capacidad para enviar. Yo ahora me puedo dar cuenta que digo, de hecho si mando un camión ahora así, que en todas esas aristas todavía queda capacidad como para mandar un camión más, voy a haber enviado un camión de SAT, que es mi objetivo. Entonces el valor neto del flujo tiene que aumentar en 1 si lo calculamos. Y eso va a pasar. Acá envío 6, por esta arista envío 6 también, por esta arista del medio voy a enviar 3. Acá ya vemos que es como que acá se dividen. Vienen por acá abajo 6, llegan acá los 6, pero se dividen. 3 para un lado, 3 para el otro. Y acá se van a unir con el que viene por arriba, por lo cual esto va a ser 4 en total. Y ahí tengo una nueva asignación de flujo a las aristas que obtiene un valor de 7. Entonces ya conseguí un flujo de valor 7. Y bueno,
ahí tengo un flujo de valor 7 y un corte, si sigo mirando este mismo corte que está marcado, el de antes, tiene capacidad 9 el corte. O sea, yo ya hice el cálculo y supuse, bueno, por este corte, como acá hay una capacidad de 8, lo máximo que de flujo se podría mandar tal vez es 8 más 1, optimistamente. Y todavía no llegamos, estamos enviando 6 por acá abajo más 1 por acá. Y 0 en las que vuelven, no estamos perdiendo nada. Que antes perdíamos una por acá, pero ahora dejamos de hacer que ese camión vuelva marcha atrás. Por eso mejoró. Hablando de camiones, justo ahí pasa un camión. Pero bueno, no se me igualaron todavía, entonces me puedo preguntar, ¿habrá manera de conseguir esta capacidad 9? ¿Será máximo mi flujo? ¿Será imposible subir de 7? Bueno, este flujo que tengo acá dibujado ya de hecho es máximo. Puede no ser obvio, pero lo es. No existe otro flujo mejor que envíe más que 7 camiones en esta red de flujo con estas capacidades. No hay otra forma de poner los numeritos de cuánto voy a enviar por cada arista para enviar más de 7 en total. Y la demostración la puedo usar buscando un corte estratégico en este caso. Porque claro, este corte que puse en amarillo no me sirve. Pero si considero este otro corte, que visto en nodos dejaría estos dos nodos de un lado y todos los demás del otro, este corte tiene justo capacidad 7. Fíjense, esta arista vuelve, no la queremos usar. Con suerte la tenemos en 0 como ahora. Esta arista tiene capacidad 1, que la estamos saturando, se dice. Cuando el valor que enviamos es toda la capacidad que hay por una arista, decimos que está saturada por el flujo. Así que la capacidad es 1 más. Esta arista vuelve, no la queremos usar, no cuenta para la capacidad. Y de hecho este flujo no la usa. Después tenemos esta arista que también cruza de un lado a otro y va. Y tiene capacidad 3, o sea que por ahí lo máximo que podríamos enviar es 3. Que este flujo lo está mandando. Y la última arista que queda que cruza es esta de acá, que también tiene capacidad 3 y también lo está enviando el flujo, entonces más 3. Entonces la capacidad de este corte es 7, que coincide con el valor de este flujo de ejemplo que pusimos. Entonces, automáticamente eso demuestra que este flujo es máximo. No se va a poder mejorar, porque viendo este otro corte, tiene capacidad 7. Ningún flujo puede tener más de 7, por lo tanto. Y como coincidieron, este corte es mínimo, porque si me encontrara en algún lado un corte, supongamos por acá, y descubro, uy, este corte tiene capacidad 2. Bueno, pero es una contradicción, porque hay un flujo de 7 que ya encontré. Entonces, si hay un corte de capacidad 2, me dice no puede haber ningún flujo que tenga más de 2 y yo ya encontré uno de más de 2. Entonces, este corte es mínimo. Si yo me estaba preguntando cuál era el corte mínimo de la red, bueno, acá lo encontré, por ejemplo. Este es un corte mínimo de esta red. Y si lo pienso en aristas, ¿cómo sería el corte mínimo de aristas? Es justamente tomar todas esas aristas que cruzan de un lado a otro yendo en la dirección de SAT. O sea, no voy a cortar estas que vuelven porque esas no me sirven para cortar caminos de SAT. No hace falta cortarlas, mejor dicho. Entonces, en este grafo, cortar estas 3 aristas es el costo más barato para separar S de T. Y fíjense que justamente, claro, si corto esas 3 aristas ya no quedan caminos de SAT, no queda ninguno, solo hay como formas de volver, tipo por acá, pero no hay forma ya de ir. Y el costo total de capacidades que tendría que pagar es 1 más 3 más 3, 7, es lo mínimo posible. Y bueno, así llegamos a la pregunta de MaxFlowMinCat, o sea, nosotros ya encontramos en justamente un ejemplo que analizamos un caso donde coincidían el máximo flujo y el mínimo corte. Y ya sabemos que en cualquier caso donde tengamos un flujo y un corte que coinciden, el flujo es máximo y el corte es mínimo. Y de hecho, por cómo los construimos a los flujos y a los cortes, sabemos que la única forma de que coincidan la capacidad de un corte con el valor del flujo es que el flujo ese sature el corte. ¿Qué quiere decir? Que haga justo lo máximo que se puede hacer, que en cada arista del corte que va de S a T, esa arista esté de tope. Si tiene capacidad 7, el flujo tiene que estar mandando 7. Si tiene capacidad 2, el flujo tiene que estar mandando 2. Y así. Y por las que vuelven, todas esas tienen que estar en 0. Porque si el flujo no está mandando 0 por las que vuelven, si manda una cantidad positiva por ahí, estaría en realidad restando. Y entonces ya va a dar un valor menos que la capacidad. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si eso siempre pasa. Si siempre va a existir algún corte y algún flujo tal que el flujo satura el corte. Porque si eso pasa, siempre van a coincidir el máximo flujo con el mínimo corte. Porque ese caso donde un flujo satura un corte es un ejemplo donde tenemos un flujo que seguro es máximo porque está saturando un corte y un corte que seguro es mínimo porque está siendo saturado por un flujo. Y bueno, eso es justamente el teorema que se llama MaxFlowMinCat y que afirma eso, que el valor del máximo flujo siempre en cualquier red de flujo va a coincidir con la capacidad del mínimo corte. O sea, no es casualidad lo que pasó en nuestro ejemplo,
siempre en todo grafo va a ocurrir, necesariamente. Ahora bien, para poder lograr demostrar el teorema de Max-Flow-Min-Cut nos va a servir saber lo que es un camino de aumento, que también nos sirve para calcular flujo. Así que de hecho, hagamos eso. Pensemos cómo calcularíamos un flujo máximo. Supongamos que tenemos una red de flujo, como esta de acá. Para hacer un ejemplo fácil, puse todas capacidades 1. Por cada arista, o se puede enviar 1 de flujo o no. Podemos pensar en tratar de hacer un algoritmo tipo goloso incremental que arranque con un flujo todo cero, que siempre es válido, y trate de ir aumentando a ver si mandamos más camiones hasta que nos trabemos y no podamos enviar más. Entonces inicialmente 0 en todas las aristas, siempre es un flujo válido. Y bueno, la idea de camino de aumento es tratar de ir buscando caminos de S a T justamente, con la idea de ir aumentando el flujo. Si por cada camino envío un camión, el flujo va a aumentar. Pero voy a tener que tener capacidad para eso. Por ejemplo acá, si se me ocurre decir, a ver, busco un camino de SAT. Este de acá, por ejemplo, el de arriba. Actualizaría y le sumaría 1 a todos esos valores. Entonces digo, bueno, 1, 1, 1. Y mandé esa cantidad de flujo. Perfecto. En este ejemplo es todo 1. Pero de hecho, para acelerar y hacer un algoritmo más general, puedo mandar la capacidad mínima disponible. O sea, si hubiera tenido capacidades 3, 2 y 5... Bueno, yo ya sé que 3 no voy a poder mandar porque es cuello de botella esta arista de 2. Pero 2 sí. Entonces, en lugar de hacer 2 pasadas buscando un camino, aumento todo en 1, vuelvo a encontrar el mismo camino que todavía tiene capacidad y le aumento todo en 1 de nuevo, puedo, cuando encuentro un camino, mirar cuál es la mínima capacidad residual que todavía queda, o sea, la mínima diferencia en alguna de las aristas del camino del valor de flujo que ahora está pasando contra la capacidad de lo que podría pasar, y bueno, la mínima es la que más restringe, mando toda esa cantidad de camiones de una para acelerar. En este ejemplo, eso me daría un camión pasando por arriba, y si ahora busco otro camino, lo puedo encontrar por abajo, así, por ejemplo, y voy a encontrar que puedo pasar 2 camiones en total. Con 2 caminos de aumento llega al máximo. En este caso no se puede enviar más. Una forma fácil de verlo es mirar este corte que tiene capacidad 2. Así que tengo un corte y un flujo con la misma capacidad. De hecho, este flujo está saturando ese. Pero bueno, este algoritmo así sin más de buscar un camino que tenga capacidad residual y mandar, no siempre genera el óptimo. Se puede bloquear antes si elijo mal. Si elijo bien, siempre genera el óptimo, pero no hay forma de saber cómo elegir. Tendría que adivinar. En este ejemplo, de hecho, si se me ocurre enviar el camión por acá, por ahí, no sé, corro DFS o BFS o algo y encuentro este camino que es válido. Podría pasar, según cómo ordene los nodos, puede ser que me quede ese camino. Si hago eso, voy a modificar el flujo y me van a quedar estos nuevos valores. 1 en estas 3 aristas y 0 en todas las demás. Y ahora, estas 3 aristas por las que mandé, en este caso, están saturadas. Tienen el mismo valor de flujo que la capacidad, o sea que por ahí no puedo incrementar. Si quisiera enviar un camión más, ya se rompería la restricción de capacidad. O sea que no las puedo usar para enviar. Cuando busque caminos de aumento por donde puedo enviar más flujo, tengo que ignorar esas aristas. Y si lo ignoro, vemos que no se puede llegar de S a T. O sea, ya no queda por donde aumentar flujo. Entonces, se nos bloqueó el algoritmo y solo envió una unidad de flujo. Solo envió un camión. Pero este algoritmo se puede arreglar. Y ahí entra en juego la idea de red residual. Y la palabra clave acá es residual. La idea de la red residual es armar una red que nos diga por dónde podemos modificar flujo, por dónde podemos avanzar haciendo un cambio de flujo, por dónde podemos mandar un camión básicamente. ¿Qué es lo que hicimos hasta ahora? O sea, inicialmente cuando todo el flujo está en 0, la red residual es lo mismo que la red del input, digamos, que nos dan. Ahora, una vez que ya tenemos ciertos valores de flujo en las aristas puestos, la red residual nos va a decir justamente cuándo nos queda para enviar. Entonces, si la dibujamos en celeste sobre el grafo original, la red residual ahora, en este caso, tendría una arista acá de capacidad 1, porque todavía podemos enviar una unidad de flujo por ahí. La capacidad siempre va a ser la diferencia entre la capacidad de la arista y lo que ya estamos enviando. Si por ejemplo estuviéramos enviando 2, pero tiene capacidad 5, en la red residual ahí habría una arista de capacidad 3, porque nos dice, bueno, todavía se pueden enviar 3 por acá. Y va a haber una de capacidad 1 acá, una de capacidad 1 acá y una de capacidad 1 acá. Esto sería la red residual. O sea, nuestro algoritmo de buscar caminos de aumento sería simplemente buscar un camino de S a T en la red residual. El tema es armar bien la red residual. Y bueno, hasta ahora lo pensábamos así y el algoritmo se bloquea. No hay camino de S a T en la red residual. Porque justamente acá la capacidad, si la quisiera agregar, sería 0. Es lo mismo que no agregar la arista, sería agregarla con capacidad 0. No la puedo usar, no puedo enviar flujo por ahí. Porque ya está a tope esto.
Pero hay un truco. Hay un truco para resolver esto que es muy ingenioso y que se basa en que podemos arrepentirnos de lo que hizo un camión. Podemos decirle, no, cancelar, básicamente. Y eso va a agregar nuevas aristas en la red residual. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que nosotros, cuando miramos el flujo que ya estamos enviando, tenemos aristas por las que ya estamos enviando flujo, como esto de acá, y eso significa que si hacemos zoom y vemos lo que está pasando ahí en esa arista, en esa calle, digamos, por la que se puede viajar, ahí hay un camión que está saliendo de este nodo y llegando a este nodo, porque hay un flujo de valor 1. Y lo mismo si hubiera valor 2, 3, o sea, mientras sea positivo, hay flujo viajando por esa arista. Entonces, como ya hay flujo viajando por esta arista, yo tengo una forma de enviar flujo marcha atrás, a pesar de que en el grafo esta arista marcha atrás no exista, que es cancelar a ese camión. Decirle cuando llega hasta acá, no vengas, quédate ahí. Y eso tiene el efecto neto, que de paso es una palabra clave esto de neto. En flujo, en general en todos los problemas de flujo y en las ideas que tienen que ver con flujo, ocurre esta situación de que lo que importa es el movimiento neto. Como al principio, que no nos importaba exactamente por dónde van los camiones, sino que lo que importaba era el neto de cuántos logran viajar y en cada arista cuántos pasan por ahí, pero no importa cómo se descompone en caminos. O mejor dicho, hay muchas maneras distintas de descomponer en caminos el mismo flujo. Bueno, esa idea de que solo miro los movimientos netos acá es clave. Porque significa, por ejemplo, como hicimos antes, que siempre que yo tengo un ciclo por el que estoy enviando flujo, lo puedo cancelar, es lo mismo que nada. Porque si tengo un camión dando vueltas en círculos y le digo, no viajes, no des más vueltas en círculos, para el problema de flujo, que lo único que importa es cuántos camiones netos llegan de A a B, no cambia nada. Porque ese camión no estaba llegando de A a B en forma neta para ninguna y B, porque se quedaba dando vueltas para siempre, digamos. Entonces lo mismo que dejarlo quieto para siempre en un lugar, tiene el mismo efecto neto. Y esto mismo se podría hacer con dos nodos. Si yo tengo una unidad de flujo yendo entre un par de nodos y una unidad volviendo, para el problema de flujo se puede ver que esto es exactamente lo mismo que no enviarlo. Porque justamente hacer este cambio para cualquiera de los dos lados sigue conservando el flujo. Le estoy restando 1 y sumando 1. Le estoy restando 1 a lo que entra, le estoy restando 1 a lo que sale. O si voy al revés, le estoy sumando 1 a lo que entra, le estoy sumando 1 a lo que sale. Son equivalentes para la conservación. Y no va a cambiar nunca el valor del flujo tampoco, porque respecto a cualquier corte, o no pasa por acá el corte, o si el corte se para, bueno, una de las aristas va sumando y la otra va restando al valor del flujo. Así que en los dos casos da 0 el efecto neto. Entonces, volviendo, fíjense que si yo quisiera como inventarme una arista en el grafo y decir, bueno, yo querría poder enviar una unidad de flujo marcha atrás por acá. Bueno, si lo hiciera, si literalmente creara una nueva carretera, digamos, por acá y literalmente enviara un camión por ahí, quedaría esta situación. La situación como antes, de que tengo un camión yendo para allá y un camión viniendo. Y eso ya sabemos que es lo mismo que decir, no, bueno, no vayan y vengan, es inútil, quédense en su lugar, que es lo mismo. Termino, si de A a B va un camión y de B a A va un camión, quedó un camión en cada lado. Era lo mismo que si se quedaban quietos, tenía un camión en cada lado. Para flujo es la misma solución. Entonces, justamente, si hiciera eso y les dijera no viajen, en la nueva carretera queda nadie viajando. Perfecto, es lo que yo quiero porque es imaginaria esa carretera. Pero en la original simplemente es decirle, bueno, ese camión que estaba viniendo que no venga. Entonces lo que vemos en definitiva, esto es una forma de razonarlo, pero la conclusión siempre es que si está viniendo un camión de un nodo A a un nodo B, yo tengo la posibilidad para los efectos de flujo neto, ahora simplemente bajándolo y cambiándolo de 1 a 0, de enviar un camión de B a A. Para los efectos netos es lo mismo. Si yo digo que venga uno menos de A a B, eso tiene el mismo efecto neto para flujo que enviar de B a A. Quedo con la misma cantidad final de camiones en cada nodo. Entonces, la conclusión es que en la red residual puedo, por cada arista por la que envío una cantidad positiva de flujo, agregar una arista en la red residual marcha atrás, inversa, con la cantidad de flujo que estoy enviando como capacidad. Porque de hecho, si acá estuvieran viniendo 4 camiones, bueno, yo me puedo arrepentir de los 4 camiones y enviar 4 camiones en neto de B a A. Simplemente la forma de enviar esos camiones de vuelta en
En neto, en el mundo original real, digamos, la forma de hacerlo es simplemente cambiar este valor y decir, no, bueno, me arrepiento que no vengan en lugar de 1, 0. Pero eso tiene el mismo efecto neto, que es más fácil para pensar en la red residual, de decir, bueno, de verdad existe la arista en la red residual y de verdad podría enviar un camión por ahí. Entonces, esta es la red residual efectiva, digamos, que sí nos va a quedar. Por cada arista en la que se está enviando flujo, hay una arista en la red residual marcha atrás con la capacidad de ese valor de flujo que se está enviando, porque es la cantidad de camiones que me puedo arrepentir. Entonces me quedaría así la red residual, con todas estas aristas marcha atrás para poder arrepentirse. Y bueno, ahora si sigo las flechas, sí hay camino en esta red residual de S a T. De hecho, hay un único camino, que es este. Es ir por acá, venir por acá. Pasa por todos los nodos, es un camino muy específico. Pero es porque es la única forma de arreglar el flujo equivocado, erróneo, para que consiga un flujo máximo y logre enviar un camión más. Tengo que cambiar todos los números prácticamente que había puesto porque estaban mal. Entonces encuentro un camino en la red residual de SAT y puedo enviar un camión por ahí. Y eso me va a solucionar y mejorar el flujo para que envíe un camión más. Fíjense que, volviendo al mundo original, antes de irme a la red residual, si miro ese camino a ver qué tengo que hacer, me dice, bueno, hay que enviar un camión para allá. Perfecto, acá había capacidad residual en esa arista, así que la forma es enviarlo, literal. Acá también, hasta acá es como antes, pero acá me dice, bueno, tenés que venir por acá. Y esta arista de la red residual no corresponde a una arista original verdadera, sino que se correspondía a la inversa a una arista original verdadera por la que ya estaba enviando cosas. Entonces la forma de enviar hacia allá el camión es como rebotar, es arrepentirse, decir, no, bueno, este 1 en realidad es 0, bajo en 1. Eso tiene el mismo efecto neto de empujar flujo hacia allá. Y sigo por el camino hacia allá, este aumenta en 1, hacia allá, este aumenta en 1, y ahí quedó. Esta nueva solución, si nos fijamos, es exactamente igual a la que encontrábamos primero si se nos ocurría armar de una bien los caminos, por arriba y por abajo. Pero la encontramos igual, sin importar por qué caminos arrancamos. O sea, agarrando en cada paso cualquier camino de la red residual y mandando por ahí, terminamos llegando. Bueno, esto no es algo solamente propio de este ejemplo, sino que vale siempre. Si armamos la red residual de esta manera que yo expliqué, así funcionan los algoritmos de camino de aumento y son correctos. El algoritmo es simplemente goloso. Mientras haya camino en la red residual, mando por ahí, mejora el flujo. Y repito, cuando ya no hay camino de SAT en la red residual, yo sé que el flujo es máximo. Y ahí podemos pensar por qué el flujo es máximo cuando no hay camino en la red residual. Y eso sería la demostración de que el algoritmo es correcto. Vamos a verlo. Repasemos bien la red residual. Por cada arista en el grafo original en la que todavía queda capacidad, o sea, por ejemplo, yo estoy mandando 3 de flujo y hay 10 de capacidad, la red residual va a tener una arista con la capacidad siendo la diferencia. Porque todavía puedo mandar 7 camiones para allá, por ejemplo. Pero además están las aristas del tipo arrepentirme, digamos, las que van marcha atrás. Entonces, por cada arista del grafo original en la que estoy enviando algo positivo, en la red residual me aparece también una arista, pero marcha atrás, inversa a esa, con capacidad igual a la cantidad que estoy enviando. Porque justamente puedo arrepentirme de enviarlo y si lo bajara a 0, tiene el mismo efecto neto que enviar 3 camiones más marcha atrás. Entonces, por definición, esos son los dos tipos de aristas que aparecen en la red residual. Y esto además de paso nos va a resolver el teorema Max-Flow-Min-Cat, así que atentos que 2 por 1. La idea de la demostración es, bueno, el algoritmo, efectivamente, cada vez que encuentra un camino de aumento, ya vimos cómo funcionan los caminos de aumento y queda claro que aumentan el valor del flujo, porque logran mandar un camión más, por lo menos un camión más. Si encuentran un camino que tiene mucha capacidad, en un solo paso mandan siempre la capacidad de la mínima arista, hacen los algoritmos para acelerar. Mientras hay camino en la red residual, el flujo no era máximo y podemos avanzar. Entonces el algoritmo se traba solamente cuando ya no queda camino en la red residual. Y ahí lo único que hay que ver es que es máximo. Entonces supongamos que llegamos a esa situación. Tenemos el nodo S, armamos la red residual y no se puede llegar a T. El nodo T está por acá y no hay camino en la red residual de S a T, sino el algoritmo seguiría aumentando. Bueno, cuando se llega a esa situación podemos mirar, que de hecho el código en general lo hace porque de alguna manera busca con BFS, con DFS un camino de S a T en la red residual. Y entonces va a identificar cuáles son los alcanzables desde S. Y bueno, como no llegó a T, termina y dice, uy, ya no se puede aumentar. Pero va a encontrar quiénes son los alcanzables en la red residual desde S. O sea, todos los que siguiendo la red residual hay forma de llegar.
Y podemos pensar en el resto de los nodos, que ahí seguro va a estar T, que son los que no son alcanzables desde S en la red residual con el flujo final que nos quedó. Bueno, si se fijan, esto tal cual lo planteé es por definición un corte de vértices. Poner del lado de S los alcanzables desde S, que obviamente contienen a S, y del otro a todos los demás, que eso va a contener a T porque estoy justamente suponiendo que ya no hay camino de aumento. Si T quedara del lado de S, me falta hacer más pasos. Hay un camino de aumento porque T es alcanzable desde S en la red residual, sigo aumentando. La situación final entonces es así. Los alcanzables desde S contra los demás me forman un corte de vértice. Y bueno, pensemos en las aristas que cruzan este corte. Va a haber justamente de dos tipos en la red residual. Aristas que en la red residual vayan para allá, de S a T, y aristas que en la red residual vengan para acá, de T a S. Bueno, en realidad, si lo pensamos un momento, vamos a notar que estas primeras que dije no pueden existir. No puede haber en la red residual aristas que vayan del conjunto S al conjunto T, porque eso contradice las definiciones. Si hay una arista en la red residual, como esta de acá, bueno, por definición yo dije que este era un nodo alcanzable desde S, o sea, hay algún camino hasta él. Pero está esta arista en la red residual, estoy diciendo. Entonces también hay camino a este nodo de la derecha porque sigo el camino y lo extiendo con esa arista. Entonces tengo un absurdo. Este no es alcanzable, pero este sí y esta la arista no tiene sentido. Entonces esas aristas seguro que no están en la red residual. Todas las aristas que hay en la red residual que crucen, bueno, o no hay ninguna que cruce, puede ser. O si hay aristas en la red residual que cruzan entre los dos conjuntos, van marcha atrás. Eso no me contradice nada. Si todas van marcha atrás, bueno, está bien. Evidentemente no hay forma de salir de este conjunto, así que estos son no alcanzables. Pero entonces, ahora pensemos qué quiere decir sobre el grafo original. Eso quiere decir que mirando este corte en el grafo original, si en el grafo original yo tengo una arista que va del conjunto S al conjunto T, no estaba en la red residual, porque en la red residual no hay aristas que vayan. Es el análisis que acabo de hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que no puse esta arista en la red residual? La única forma es que esté a tope, es que esté saturada. Por ejemplo, si en el grafo original tuviera una situación donde ahora estoy enviando 2 de flujo pero tenía capacidad 4, esto hubiera ido a la red residual, todavía puedo mandar 2. Entonces, como no puede pasar, todas estas aristas que existen en el grafo original van a estar saturadas, sí o sí. O sea, si mando 2 de flujo tenían capacidad 2, están a tope. Si mando 3 de flujo tenían capacidad 3, porque si no estarían en la red residual y contradice el análisis que acabo de hacer. Bueno, ¿y qué pasa con las aristas que estén en el grafo original, pero volviendo? ¿Qué pasa con esas? Bueno, esas seguro tienen que tener flujo 0, porque si estuviera enviando alguna cantidad de flujo por esas en el grafo original, ¿qué pasaría en la red residual? En la red residual tendría seguro la opción de volver, porque eran uno de los dos tipos de aristas que analizamos. Siempre que estamos enviando flujo en la red original en una dirección, en la red residual aparece automáticamente una arista marcha atrás que permite cancelarlo. Entonces, como en la última red residual no hay ninguna arista que vaya, la única forma de que no se forme esa arista que vuelve es que en el grafo original, si hay aristas que vienen de T a S, tengan flujo 0, cosa que no esté la opción de cancelar ese flujo. Entonces fíjense la conclusión a la que llegamos. Mirando este corte, el flujo final que nos quedó lo satura. Para todas las aristas que va, están a tope, saturadas. Y las que viene están todas a 0. Es decir, que cuando sumemos a lo largo de este corte y contemos cuánto flujo está pasando justo la capacidad. Lo máximo que podría pasar. En otras palabras, este corte que estamos viendo tiene la misma capacidad que el valor del flujo que le quedó al algoritmo. Entonces la conclusión es que este corte es mínimo y el flujo es máximo. Entonces el algoritmo es correcto, termina con un flujo máximo. Pero más aún, es re útil esto saberlo. Si queremos calcular un corte mínimo de vértices, el algoritmo nos lo da acá. Miramos los alcanzables desde S contra todo lo demás y eso nos va a dar un corte mínimo de vértices. Y si queremos un corte mínimo de aristas, es muy simple. Lo que hacemos es también mirar este conjunto y entonces considerar todas las aristas que van de S a T. Esas aristas van a ser aristas que si sumamos las capacidades justamente van a dar la capacidad del corte mínimo y va a coincidir con el flujo, así que es un conjunto mínimo de aristas a cortar. Las que vuelven, como siempre, no hace falta cortarlas. Acá en esto de buscar los cortes hay un detalle interesante a mencionar que lo he usado en algunos problemas, que es que si uno mira la última red residual y considera justamente los alcanzables desde S y lo demás, bueno, de todos los cortes mínimos en vértices,
ese es el que menos vértices pone del lado de ese. Porque de hecho está incluido en todos los demás. O sea, en cualquier otro corte mínimo, el conjunto verde, digamos, que hay que poner del lado de ese, contiene a todos estos nodos y puede contener algún otro. Pero estos están como obligados, tienen que estar del lado de ese. Y esto se puede razonar mirando la red residual final, por lo mismo que razonamos que es mínimo este corte que queda porque está saturado por el flujo. Si cualquiera de estos nodos quedara del lado de T, quedara del otro lado, bueno, puedo rastrear el camino desde ese hasta ese nodo para llegar, y en algún lado de ese camino habría necesariamente una arista que cruza, porque ese está del lado de ese. Y justamente al mirar esa arista tengo una contradicción. Tendría una arista de la red residual que cruza de un lado a otro del corte, y no puede ser. Porque justamente si este corte es mínimo va a estar saturado, exactamente como resulta estar saturado este corte que miré antes. Eso ya lo habíamos visto de la igualdad. Si un corte no está saturado por un flujo, no pueden tener el mismo valor, porque la capacidad es cota superior, y si no está saturado no logra alcanzar esa igualdad. Tiene o cosas restando que lo alejan, o no llega a sumar porque no saturó. Y lo otro interesante es que si queremos el más grande, digamos, o sea, visto al revés porque son complementarios, el que menos cosas tiene del lado de T, podemos hacer lo mismo básicamente, pero en lugar de buscar los alcanzables desde S, buscamos los alcanzables desde T en la red residual, pero marcha atrás, porque la red residual busca caminos de S a T. Entonces, si buscamos caminos de T a S, hay que buscarlos en lo que se llama el grafo traspuesto, o sea, considerando las aristas marcha atrás. Si vemos los alcanzables de T, por el mismo razonamiento, esos vértices tienen que estar del lado de T en cualquier corte mínimo, porque un corte mínimo satura este flujo también, porque este flujo es máximo. Y eso justifica que no podemos esquivar ninguno de estos nodos. Con los del medio es como que no sabemos. Y de hecho tenemos ejemplos acá. Sabemos que poner todo esto del lado de T y lo demás funciona. Y sabemos que poner todo esto del lado de S contra lo demás también funciona. O sea que todos los que queden entre medios, si es que hay, son nodos que existe un corte donde quedan del lado de S y existe un corte donde queda del lado de T, ambos mínimos. Es decir, ambos cortes de capacidad mínima. Si no le pedimos que tenga capacidad mínima, es muy sencillo. Todos los nodos que no sean S y T pueden estar de cualquiera de los dos lados. Es libre esa elección. Pero cuando nos restringimos a cortes de capacidad mínima, pasa esto. Y bueno, tomémonos un momento para pensar todo lo que hicimos, que es bastante. Definimos flujo, lo entendimos, vimos un montón de ejemplos y propiedades re útiles para razonar problemas con flujo, porque no es lo mismo saber que existe el algoritmo y copy-pastearlo y listo, que entender todas estas propiedades que nos va a permitir razonar sobre problemas de flujo. Definimos corte y de hecho definimos dos versiones, la versión de corte con vértices y la versión con aristas, que depende del problema cuál es más fácil. Y de hecho, cuando veamos teorema de Koenig, va a ser un ejemplo interesante donde para mí es mucho más claro razonando con corte en aristas. Mientras que cambio estas demostraciones y ejemplos que estuvimos viendo se veían más claro con corte de vértice. Así que saber que se pueden usar las dos y las dos cumplen el teorema de Max-Flow-Min-Cat está bueno. Y bueno, llegamos justamente a ver y entender el teorema de Max-Flow-Min-Cat y demostrarlo a partir del algoritmo de caminos de aumento, que además nos da cómo construir un flujo máximo y un corte mínimo. Y bueno, llegó el momento de hacer un corte. Hasta acá llegamos hoy, pero en la segunda parte de este video veremos un montón de aplicaciones re interesantes que aparecen cada tanto en programación competitiva con cierta frecuencia y que son usos re interesantes de flujo, y en concreto del teorema Max-Flow-Min-Cat. Gracias a los ayudantes del canal por elegir el tema de hoy de este video. Si vos también querés apoyar este canal, unite como hincha, tenés el link en la descripción. Y si todo esto te pareció interesante, incluyendo las relaciones entre máximo flujo y mínimo corte en general, corte y flujo en grafos, no te vayas porque te dejo dos opciones de video para ver. Ya tenés subido este video que aplica este tipo de técnicas para resolver problemas, pero en árboles o en caminos, en problemas que no parece que sean de grafos para nada, pero que el tipo de ideas de cómo razonar justamente se relacionan a corte y flujo. Y si en cambio estás viendo esto desde el futuro y querés seguir viendo la segunda parte, mírate la segunda parte del video.